Hola, saludos. Mi nombre es Wilson Aguirre, soy docente en el área de canto y cantante de profesión. Hoy quiero compartir con ustedes algo de mi conocimiento acerca de lo que es la técnica vocal, las técnicas del canto, el entrenamiento vocal, etcétera, como le queramos llamar. Un poco más de 20 años de experiencia ya en este ramo como estudiante, como docente, como profesional. De alguna manera me alienta a compartir el conocimiento con ustedes. Técnica vocal no son más que dos palabras que agrupan un conjunto de herramientas. Es un medio que nos sirve para obtener algo obviamente de nuestra voz, que creo que es el tema que nos compete en este momento. La voz humana y la técnica vocal, vuelvo y lo digo, es una herramienta que nos permite sacarle el mejor provecho a ese sonido al que nosotros le llamamos voz. No es un fin como tal, ¿bien? Porque a uno no lo llaman a hacer una audición para que muestre cómo respira o cómo hace la, ¿ok? A uno lo llaman es para que cante y ojalá bien, ¿sí? Para mí, en mi concepto, la puerta de entrada hacia el conocimiento de la técnica vocal, sea cual sea la escuela, la vertiente, de donde venga, sea cual sea su génesis, para mí la puerta de entrada es la fisiología de la voz. Toda persona que quiera cantar un poco mejor, que quiera hablar un poco mejor, dirigirse un poco mejor con su voz al público, comunicarse mejor, debería tener un conocimiento básico en la fisiología de la voz. Y de eso se trata esta primera charla. No soy otorrinolaringólogo, ni foniatra, ni fonoaudiólogo, nada de eso, pero sí hay un conocimiento, digamos, básico para poder explicarles a ustedes también conceptos que son muy importantes a la hora de poder obtener lo mejor de nuestro sonido, de nuestro cuerpo, que es nuestra voz. Muy bien, entonces estamos acá para hablar de la fisiología de la voz humana. Para poder que ese fenómeno acústico que llamamos voz sea posible, es necesario que al interior de nuestro cuerpo se den cita de manera sincronizada cuatro sistemas que tienen que funcionar muy bien entre ellos. Y el primero de ellos es el sistema motor. Sistema motor. Un motor es un dispositivo que convierte la energía. El motor de un vehículo transforma la energía de un combustible en energía cinética para moverse. En nuestra cocina hay motores que convierten la energía eléctrica en energía cinética, calórica, etc. Un motor convierte energía. En este caso, el motor al que me refiero, lo voy a intentar esquematizar aquí, y sé que lo vamos a entender muy fácilmente, ¿sí? Es algo como esto. Muy bien, esto es un esquema de lo que sería el interior de nuestra caja torácica, ¿no? Lo que tenemos adentro. Bien, entonces ahí identificamos muy claramente los pulmones, ¿sí? Identificamos las costillas, este ducto que comunica estos dos orificios, que ya enseguida vamos a hablar de ellos, con los pulmones, ese ducto lo llamamos tráquea. Esos dos orificios vamos a graficarlos así. El de la parte de arriba sería la nariz, ¿sí? Y el de la parte de abajo la boca. Y ese ducto a su vez se tiene que dividir, se tiene que bifurcar en dos ramales hacia cada pulmón, y cada uno de esos ramales serían los bronquios, ¿cierto? Los bronquios, muy bien. Esta media luna que hay en la parte de abajo de los pulmones sería entonces el músculo diafragma. Muy bien. Si ese es el motor del que estamos hablando,
¿Cuál sería entonces el combustible principal que transforma? Bien, yo sé que todos estamos pensando en lo mismo, ¿cierto? Es el aire. El aire, ese gas que está aquí afuera en la atmósfera, bien, está compuesto de muchos gases, pero tiene uno esencial para nuestra vida que es el O2, ¿cierto? El oxígeno, y que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo. El aire es, digamos, de alguna manera el combustible que transforma este motor. Entonces, ¿cómo procesamos o cómo obtenemos nosotros ese combustible? Por medio de un ciclo que todos conocemos muy bien y que se llama respiración. La respiración es un ciclo que está compuesto de varias partes, ¿cierto? Inhalar, retener, exhalar. La inhalación, la pausa y la exhalación. Tomar el aire, retenerlo un momento en los pulmones y luego volver a expulsarlo. Muy bien, creo que eso lo sabemos hasta ahí, todos lo tenemos claro. Lo importante es saber qué es lo que pasa con ese motor en el momento en que ocurre la respiración, que ahí es donde está el punto donde tenemos que hacer claridad, ¿bien? Para ir entendiendo muy bien cómo empieza todo esto de la técnica del canto, a partir de la fisiología de la voz humana. El aire que está en la atmósfera debemos llevarlo hacia adentro. ¿Qué es lo que pasa? Ese aire entra por la nariz o por la boca, tiene dos formas de entrar, podemos inhalar por la nariz o podemos también inhalar o tomar el aire por la boca, pero, abrimos paréntesis, es así grande, muy importante, el aire siempre debería entrar por la nariz. ¿Por qué? Porque la nariz tiene en su interior unos pelitos, unos vellos que se encargan de atrapar, de dejar ahí, ¿sí?, a manera de filtro, las partículas más grandes de todo lo que hay volando en este momento en el aire, en la atmósfera, ¿cierto? Las partículas más grandes de suciedades, de mugre, etc. Aparte de que tiene unos vellitos, también tiene una membrana mucosa, todos sabemos muy bien que la tiene, ¿cierto? Esa mucosidad que deja que se pegue ahí también todo ese mugre y no le permita entrar hacia el interior del sistema respiratorio. Bien, entonces la nariz es un filtro, pero además es un radiador, o sea, lo que hace la nariz también, ¿sí?, a través de la irrigación sanguínea que tenemos allí, es darle temperatura, subirle la temperatura al aire que está en la atmósfera al entrar en ella para pasarlo a una temperatura un poco más cálida al interior de nuestro cuerpo. Todos sabemos también que el interior de nuestro cuerpo está más o menos, nuestra temperatura interna es unos 37 grados, alrededor de eso, y la temperatura aquí es mucho menor. La nariz se encarga de calentar, de alguna manera, ese aire para que llegue a la temperatura adecuada. Entonces, vamos en que es un filtro, es un radiador, pero además también es un humidificador. La nariz también se encarga de darle la humectación precisa a ese aire para que no se reseque, para que no se irrite toda la membrana mucosa que recubre las vías aéreas hasta el interior de nuestros pulmones. Entonces, por esas tres razones es tan importante que tomemos el aire a través de la nariz y no de la boca. Cuando tomamos el aire directamente de la boca, en el canto, en la actuación, en la oratoria, muchas veces tenemos que tomar una gran bocanada de aire rápidamente y se nos obliga a tomarlo por la boca. Bien, eso tiene su técnica también, tiene su forma de hacerlo para que el aire no llegue así como está directamente a las vías aéreas. Cuando tomamos el aire nos damos cuenta que está frío, llega frío. Fuera de eso nos reseca, ¿sí?, un poco la garganta, nos la puede irritar y además no se filtra. Bien, entonces ahí no hay un filtro, no tenemos pelitos que retengan partículas. Bien, no hay un radiador, no se calienta el aire y no hay un humidificador. Bien, el aire llega seco como esté en la atmósfera en ese momento. Bien, por eso no deberíamos tomar el aire por la boca. Si se tiene que tomar por la necesidad de la poca pausa que hay para las respiraciones en un fraseo musical, entre los versos de una oratoria, etc., debemos aprender a hacerlo de la manera adecuada. Muy bien, vamos entonces en que el aire entra por la nariz o bien por la boca y baja por la tráquea, que es el conducto que lleva ese aire hacia el interior de los pulmones.
Cuando el aire llega a los pulmones, ¿qué pasa con los pulmones? Son dos órganos vitales muy delicados, de un material elástico bastante delicado, que tiene la posibilidad de que al entrar el aire se expande de manera tridimensional, ¿cierto? Se expande como una bomba, como un globo, hacia todos los rincones del interior de la caja torácica, hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados. Bien. ¿Qué pasa con las costillas? Las costillas, si mis dedos son las costillas, ellas están interconectadas entre ellas mismas por los músculos intercostales, que les dan la posibilidad de apertura y cierre, ¿cierto? Los movimientos de aducción y de abducción. O sea que al entrar el aire, las costillas necesariamente tienen que hacer varios movimientos. Y el movimiento es de separarse entre ellas, ¿bien? De abrirse y de levantarse. Al mismo tiempo hacen esos tres movimientos. Se separan, se abren y se levantan las costillas. ¿Bien? ¿Para qué hacen eso? Las costillas, precisamente para abrirle el espacio, para permitirle un espacio a los pulmones para que alojen el aire, para que los pulmones se puedan abrir, dilatar, hinchar, expandir. Bien, si las costillas por alguna razón no tuvieran la posibilidad de moverse, de abrirse, simplemente el aire no entraría en los pulmones, porque los pulmones no tendrían la posibilidad de alojarlo, de inflarse. Muy bien, y finalmente, este señor, como le llamo yo, este llanero solitario, que es el diafragma. ¿Qué pasa con él? ¿Quién es el diafragma? ¿Qué es el diafragma? Pues el diafragma es un músculo, ¿sí? Es un músculo tendinoso que está ubicado, vamos a hablar de su posición, está ubicado directamente debajo de los pulmones, como está aquí en esta gráfica, ¿bien? Es el piso de los pulmones y de nuestro corazón, que está aquí en toda la mitad recostado contra el pulmón izquierdo. Entonces, el diafragma es el piso de los pulmones, pero a su vez es el techo de toda la cavidad abdominal, todos los órganos que hay por debajo del diafragma, ¿cierto? Hacia el lado derecho está el hígado, hacia el lado izquierdo el estómago y todas las vísceras que ya sabemos que hay allí, ¿cierto? Entonces, el diafragma tiene una ubicación exactamente debajo de los pulmones. Vuelvo y lo digo, es el piso de los pulmones, pero es el techo de los órganos digestivos. ¿Y cuál es su función? La función del diafragma es bajar y subir. Tiene dos movimientos, de descenso y de ascenso. Bien, ese movimiento lo obtiene a través del sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático, por una orden mandada por el cerebro, enviada por el cerebro, para que cuando queremos respirar, él desciende y al descender arrastra la base del pulmón con él, está pegado a la base del pulmón. Hay una membrana que se llama la pleura que recubre los pulmones y que está fija también al diafragma, y esa es la forma de la conexión del músculo con el órgano, del diafragma con el pulmón. Al bajar el diafragma arrastra la base del pulmón, lo abre para posibilitar la entrada de aire. Bien, pero al hacer eso, cuando él baja el diafragma y abre el pulmón, crea un vacío al interior del pulmón. Ese vacío es lo que hace que el aire entre sin darnos cuenta, ¿sí? O sea que respiramos es por ese cambio de presión súbito que ocurre ahí, ¿sí? Se queda el vacío en el pulmón, cuando el diafragma baja, hay un vacío y por eso tomamos el aire. Bien, el mejor ejemplo es el de la jeringa hipodérmica con la que nos aplican la inyección en la cadera, en la nalga. Cuando yo saco el émbolo hacia mí, cuando yo lo jalo, creo un vacío al interior de la jeringa, ¿sí? Y eso hace que el líquido entre. Y lo contrario, cuando yo empujo el émbolo, pues hace que el líquido salga a presión por la aguja. Bien, ese émbolo que sale y que entra es el diafragma. Bien, en este caso baja y el aire entra, ¿sí? Por el vacío que crea al interior del pulmón, y cuando sube de nuevo, cuando sube, pues lo que hace es, de alguna manera, es empujar la base del pulmón con fuerza, la empuja y el aire sale a presión otra vez por la misma vía por donde entró. Entonces creo que tenemos claro qué es el diafragma. Es un músculo, cuál es su ubicación y cuál es su función. Desciende para inhalar, asciende para exhalar. Muy bien, yo creo que hasta este momento está claro cómo funciona el sistema motor que hace parte de la fisiología de nuestra voz. Muchas gracias, nos veremos en el siguiente sistema.